Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de una idea que puede cambiar por completo nuestra forma de entender el mundo, el éxito, el fracaso y el futuro. Vivimos creyendo que todo tiene una explicación clara. Pensamos que si estudiamos suficiente, si analizamos datos, si seguimos tendencias, podremos anticipar lo que va a pasar. Creemos que el mundo es más o menos predecible, pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si los acontecimientos más importantes de la historia no fueran el resultado de procesos normales, sino de eventos raros e inesperados? Eso es exactamente lo que plantea Nassim Nicholas Taleb en El Cisne Negro. Este libro no solo es una crítica a la economía o a la estadística, es una crítica a nuestra forma de pensar, es una invitación a reconocer que sabemos menos de lo que creemos. De hecho, hoy vamos a analizar qué es un cisne negro, por qué nuestra mente nos engaña, cómo esto afecta a la sociedad, cuáles son los límites del planteamiento del autor y finalmente qué podemos aprender para nuestra vida personal. ¿Qué es el cisne negro? Taleb utiliza la metáfora del cisne negro porque durante siglos en Europa se creyó que todos los cisnes eran blancos. Era una verdad indiscutible, hasta que se descubrieron cisnes negros en Australia. Un solo ejemplo bastó para derrumbar una creencia que parecía absoluta. Según Taleb, un cisne negro es un evento que cumple tres características. Es altamente improbable, tiene un impacto enorme. Después de que ocurre, las personas inventan explicaciones que lo hacen parecer predecible. El tercer punto es clave. No solo somos sorprendidos por el evento, sino que después fingimos que no lo fue. Un ejemplo claro es la pandemia del COVID-19. Antes de 2020, la mayoría de personas no pensaban que el mundo entero se detendría. Sin embargo, después de que ocurrió, empezaron a aparecer miles de artículos diciendo que era evidente que iba a pasar. Taleb nos dice que esa es una ilusión. No vivimos entendiendo el mundo, vivimos construyendo historias para sentir que lo entendemos. Y esto no pasa solo en la política o la economía, también pasa en nuestra vida cotidiana. Cuando alguien tiene éxito, decimos que era obvio que iba a triunfar. Cuando alguien fracasa, encontramos señales que lo anunciaba, pero muchas veces esas explicaciones son inventadas después. La ilusión de la predicción. Una de las críticas más fuertes del libro es contra la confianza excesiva en los modelos estadísticos tradicionales. Taleb explica que muchas disciplinas usan la llamada curva de campana, donde la mayoría de los resultados están cerca del promedio y los extremos son raros. El problema es que el mundo real no funciona siempre así. En economía, por ejemplo, una sola crisis puede destruir años de crecimiento. En tecnología, una sola innovación puede cambiar el rumbo del mercado. En política, un solo acontecimiento puede alterar el equilibrio global. Es decir, los extremos no son marginales, son decisivos. Taleb distingue entre dos tipos de entornos, donde las variaciones son pequeñas y acumulativas. Otro donde un solo evento puede cambiar todo. El error de muchos expertos es tratar de ambos entornos como si fueran iguales. Pero aquí aparece algo interesante. Taleb no critica la ciencia como tal, critica la arrogancia intelectual, critica la idea de que tener más datos significa tener control. Y esta crítica es incómoda porque nos obliga a aceptar que vivimos en un mundo menos estable de lo que creemos. Impacto social y desigualdad. Sin embargo, aquí aparece un punto crítico importante. Taleb habla de incertidumbre, pero no profundiza lo suficiente en cómo los cisnes negros afectan de forma desigual a las personas. No todos tienen la misma capacidad para resistir un evento inesperado. Una crisis económica no golpea igual a un inversionista con ahorros que una familia que vive del día a día. O una pandemia no afecta igual a quien puede trabajar desde casa que a quien depende de un empleo informal. Esto significa que el impacto de un cisne negro
está condicionado por factores sociales y económicos. Aquí podemos hacer una crítica al libro. Aceptar la incertidumbre es importante, pero también lo es analizar las estructuras que hacen que algunos sufran más que otros. Aplicación en la vida personal. Ahora bien, después de entender qué es un cisne negro, surge una pregunta importante. ¿Qué podemos hacer nosotros con esta información? Taleb propone que en lugar de obsesionarnos con predecir exactamente el futuro, debemos prepararnos para distintos escenarios. No se trata de adivinar lo que va a pasar, sino de fortalecer nuestra capacidad de adaptación. En la vida estudiantil esto significa primero, no depender de una sola habilidad. Si todo nuestro proyecto de vida está basado en una única capacidad, somos más vulnerables ante cambios inesperados. En cambio, desarrollar habilidades variadas como pensamiento crítico, comunicación, manejo de herramientas digitales o resolución de problemas nos da mayor flexibilidad. También implica aprender a adaptarnos. El mundo cambia constantemente. Aparecen nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajo y nuevas crisis. Las personas que mejor enfrentan lo inesperado no son las que lo predicen todo, sino las que reaccionan mejor cuando ocurre. Otra enseñanza importante es no asumir que el cambio será lineal. Muchas veces creemos que la vida sigue una línea recta, estudiar, graduarse, conseguir trabajo y mantener estabilidad. Pero la realidad está llena de cambios, obstáculos y oportunidades inesperadas. Entender esto reduce la frustración cuando algo no sale como planeamos. Aceptar que el mundo es incierto puede ser liberador. Nos ayuda a comprender que no todo fracaso es culpa personal y que no todo éxito es únicamente mérito propio. El azar influye más de lo que nos gusta admitir. Esta idea nos hace más humildes cuando triunfamos y más empáticos cuando otros enfrentan dificultades. Sin embargo, aceptar la incertidumbre no significa dejar de esforzarse. Significa esforzarse con conciencia de que el control es limitado. Debemos prepararnos, trabajar y planificar, pero entendiendo que no todo depende exclusivamente de nosotros. En resumen, aplicar las ideas del cisne negro en nuestra vida implica desarrollar adaptabilidad, pensamiento crítico y resiliencia. No podemos evitar los eventos inesperados, pero sí podemos convertirnos en personas más fuertes frente a ellos. Límites del planteamiento. Aunque El Cisne Negro es un libro provocador, profundo y muy necesario, también es importante reconocer que no es perfecto. Si llevamos la idea de Taleb al extremo, podríamos llegar a pensar que planificar no tiene sentido, que intentar predecir es inútil y que todo depende del azar. Pero esa conclusión sería exagerada. La planificación sigue siendo fundamental en muchos ámbitos de la vida. La medicina, por ejemplo, salva millones de vidas gracias a estudios estadísticos, investigaciones y análisis de probabilidades. Aunque no puede prever todos los escenarios posibles, sí puede reducir riesgos y aumentar la esperanza de vida. La ingeniería construye puentes, edificios y carreteras basándose en cálculos precisos. Si todo fuera completamente impredecible, no existiría estructuras seguras ni avances tecnológicos. La educación también depende de la planificación. Los programas académicos, los métodos de enseñanza y la organización institucional permiten que el aprendizaje sea posible. Esto demuestra que la predicción no es inútil, simplemente es limitada. No podemos anticiparlo todo, pero sí podemos disminuir la incertidumbre en ciertos niveles. Además, es importante señalar que no todos los grandes problemas actuales son verdaderos. Cisnes negros, algunos son crisis anunciadas. El cambio climático, por ejemplo, no es un evento inesperado, es un fenómeno ampliamente estudiado y advertido durante décadas. En estos casos nos basta con decir que debemos prepararnos para lo impredecible. Se necesita acción colectiva, responsabilidad política y compromiso social. Aquí es donde el libro muestra uno de sus límites. Enfatiza la incertidumbre, pero no profundiza tanto en la dimensión ética y social de las soluciones. Por eso el cisne negro funciona mejor como una advertencia que como una respuesta definitiva. Nos alerta sobre la arrogancia intelectual y sobre la fragilidad de nuestras certezas, pero no reemplaza la necesidad de planificación, cooperación y construcción de los sistemas sólidos. En conclusión, el libro no invalida el conocimiento ni la organización.
nos recuerda simplemente que deben ejercer con humildad. Si algo nos deja el cisne negro es una lección que va más allá de la economía o la estadística. Nos confronta con nuestra propia forma de pensar. Nassim Nicholas Taleb nos muestra que el mundo no es tan ordenado como imaginamos. Nos gusta creer que todo tiene una causa clara, que el éxito es el resultado directo del esfuerzo y que el fracaso es consecuencia de errores personales. Nos tranquiliza pensar que si analizamos suficiente información podemos anticipar lo que viene, pero la realidad es más compleja. A lo largo de la historia, muchos de los acontecimientos que realmente cambiaron el rumbo de la humanidad fueron inesperados. No estaban en los planes, no estaban en las predicciones y aún así transformaron economías, gobiernos y vidas enteras. Sin embargo, después de que ocurren, construimos relatos que lo hacen parecer inevitables. Esa necesidad de explicación nos da seguridad, pero también nos engaña. Por eso, la mayor enseñanza del libro es la humildad intelectual. Humildad para reconocer que el azar influye en nuestras oportunidades. Humildad para entender que no todo depende exclusivamente de nuestra voluntad. Humildad para aceptar que nuestras certezas pueden romperse de un momento a otro. Esta idea cambia también nuestra forma de mirar a los demás. Nos invita a ser menos arrogantes cuando logramos algo y más empáticos cuando alguien atraviesa dificultades. Si el azar juega un papel importante, entonces el éxito no es únicamente mérito absoluto ni el fracaso, es siempre incapacidad. Pero aceptar la incertidumbre no significa vivir con miedo ni dejar de actuar. No significa abandonar la planificación ni renunciar a nuestros sueños. Significa actuar con mayor conciencia, sabiendo que el control total es una ilusión. Significa prepararnos mejor. Significa desarrollar pensamiento crítico y significa construir resiliencia. En un mundo donde los cambios tecnológicos, económicos y sociales ocurren cada vez más rápido, quizás la verdadera fortaleza no esté en predecir el futuro, sino en adaptarnos cuando el futuro nos sorprende. También debemos entender que si los cisnes negros afectan de manera desigual, la respuesta no puede ser solo individual. Se necesita cooperación, responsabilidad social y sistemas más sólidos que protejan a quienes son más vulnerables. Tal vez no podamos prever cuál será el próximo gran evento inesperado. Tal vez no podamos evitar que aparezca, pero sí podemos decidir cómo nos formamos, cómo pensamos y cómo reaccionamos frente a lo desconocido. Y quizás esa sea la conclusión más importante. La inteligencia no consiste en creer que dominamos el mundo, sino en aceptar sus límites y prepararnos para lo impredecible. Porque al final no se trata de controlar la incertidumbre, sino de aprender a vivir con ella, con madurez, humildad y conciencia. Por eso, después de analizar este libro, entendemos que no podemos controlar completamente lo que ocurre en el mundo. Y quizás esa sea la lección más importante. La verdadera sabiduría no es predecir el futuro, sino estar preparados cuando nos sorprenda. Muchas gracias por ver este podcast.